Determine las condiciones iniciales, finales de la corriente en el inductor, el voltaje en el capacitor, el voltaje en el resistor y sus derivadas para t mayor que 0. Primero consideramos las condiciones antes de llegar a t igual a 0. El circuito quedaría de la siguiente manera. La fuente de corriente de U de t va a tener el siguiente comportamiento. Nos va a dar 0 A, en t igual a 0 hace la conmutación y después de t igual a 0 nos va a dar 2 amperes. Consideramos ahora el estado estable del circuito y tenemos el inductor como un circuito cerrado y el capacitor como un circuito abierto. La corriente va a circular en esta dirección por el inductor, por lo tanto la corriente justo antes de T0 va a ser igual a menos 3 amperes. Vemos que el inductor no permite el paso de corriente al resto del circuito, por lo que el voltaje en el capacitor justo antes de T igual a 0 va a ser de 0 volts. De igual manera, no hay corriente que atraviese el resistor, por lo tanto su condición inicial también es de 0 volts. Ahora analizamos el instante en el que pasamos t igual a 0. El circuito quedaría de la siguiente manera. Podríamos modelar al capacitor como una fuente de 0 volts por su condición inicial y al inductor como una fuente de corriente de 3 amperes por su condición inicial. En este nodo tendríamos 0 volts, el capacitor los va a mantener, y en este nodo de acá tendríamos la ley de corrientes de Kirchhoff, en donde vemos que no hay corriente pasando a través del resistor de 5 ohms. Ahora determinamos las derivadas del circuito. Recordamos que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual al voltaje en el inductor entre la inductancia. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff tenemos que BC menos BR menos BL es igual a 0. Por las condiciones iniciales, el voltaje en el capacitor vale 0 y el voltaje en el resistor también vale 0. Por lo tanto, el voltaje en el inductor es igual a 0. La derivada va a ser igual a 0 volts entre 2 henrios, dando 0 amperes por segundo. Ahora utilizamos la ecuación para el capacitor y determinamos la corriente que circula a través del capacitor. Observamos que los 2 amperes van a irse directo al capacitor porque la corriente en el resistor es de 0 amperes. Tenemos 2 amperes entre 1/5 de faradio. Esto nos da 10 volts por segundo. Ahora determinamos el cambio en el voltaje en el resistor con respecto al tiempo. Retomamos la ley de corrientes de Kirchhoff y la derivamos con respecto al tiempo. Recordamos que el voltaje en el capacitor es el mismo que el voltaje en el inductor porque no había corriente a través del resistor. Por lo tanto, sus derivadas son iguales. La derivada del voltaje en el resistor va a ser igual a 0. Finalmente, determinamos las condiciones de estado estable del circuito. El circuito quedaría de la siguiente manera. Consideramos al capacitor como un circuito abierto y al inductor como un circuito cerrado. Los 2 amperes van a circular por el resistor de 5 ohms y los 3 amperes debido a la otra fuente de corriente. Por lo tanto, por el inductor va a pasar 1 ampere en la dirección mostrada. La corriente en el inductor para el estado estable va a ser igual a menos 1 ampere. En el resistor se va a generar una diferencia de potencial de 10 volts. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla de la izquierda, vemos que el voltaje en el capacitor de estado estable va a ser igual a 10 volts.